ahí si les da calor, ahí empiezan a quitarse sacos los que traen, parece ser que se ha encendido el otro calentón extra. Trataremos de ser prudentes y soportar, hermanos, la temperatura. Amén. Dije Eclesiastés capítulo 1, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Acompáñenme con su vista. Vamos a leer el contexto del versículo 3 al versículo 7, que forman una reflexión común en la predicación de Eclesiastés. Dice así en el nombre del Señor Jesús: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Amén, hermanos, tomen su asiento. Gloria a Dios. Y pues continuemos poniendo atención a esta predicación de Eclesiastés. Hermanos, ¿ustedes recuerdan qué significa esta palabra Eclesiastés? Palabra griega que traducida al español tiene un significado que aquí estamos poniendo en práctica ahorita: predicador. Eso quiere decir Eclesiastés. Y el rey Salomón pues se encuentra en este tiempo de alguna manera predicando todavía a través de este libro a nuestras vidas y a las vidas de toda la humanidad. Y en su continuación, después de haber hecho énfasis en que todo es vanidad y que al centrar la atención de la mayor vanidad que puede existir, nos dice que el ser humano es el receptor y además el agente activo de la vanidad más grande. Y todos, en mayor o menor proporción, somos, vamos a decirlo así, presa de la vanidad. Pienso, sin temor a equivocarme al decir esto, que ningún ser humano con raciocinio normal ha escapado de este problema, de este pecado que es la vanidad. Todos de alguna manera, si no en el estilo de vestir, en el estilo de peinar, en el estilo de hablar, en el estilo de el comportamiento en general que nos identifica como personas, y que en ello, de alguna manera, repito, en mayor o menor grado, va a ir la vanidad. Y nosotros, por más que luchemos, por más que breguemos contra esto, de todas maneras, vamos a tener esa influencia prácticamente todos los días y tenemos que luchar contra ello. Pero aquí la palabra vanidad potencialmente no quiere decir ese comportamiento de ego personal en donde se tiene ese sentir de que
Nuestros méritos merecen ser apreciados por los demás y merecen ser exhibidos. No tiene en sí ese significado enfático, aunque algo de ello ahí. Más que nada se está refiriendo a la vida del ser humano. Y cuando Eclesiastés prosigue con su pensamiento, con su argumento en el versículo 3, está abarcando, de hecho, todo el trajín, todo el afán, todo el hacer y el no hacer, todo lo que comprendió nuestra vida sobre la tierra, lo incluye. Pienso que esto se está refiriendo prácticamente desde el momento en que nosotros hacemos las cosas con entendimiento, con discernimiento entre lo bueno y lo malo. La expresión, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Esta palabra, todo su trabajo, no deja por fuera nada absolutamente del accionar de nuestra vida. Lo está incluyendo todo. El mayor o menor esfuerzo queda incluido aquí. Bien o mal queda incluido aquí. Y aquí empieza el predicador a hacer mención de una de sus expresiones que va a hacer repetitiva de una manera muy marcada a través de este libro, que es debajo del sol. Esta expresión, si no mal recuerdo, yo di una especie de lo que quiere decir. Debajo del sol se refiere a la vida del ser humano que solamente está comprendida desde el punto de vista terrenal, material, desde el punto de vista de una vida sin Dios, ¿sí? En donde la visión de la persona no va más allá del sol, no va más allá de lo material, no va más allá de lo humano. Y un pensamiento que se limita a esta dimensión va a ser un pensamiento siempre propenso al fatalismo, al fracaso, al desaliento. Bien, pero vamos tratando de encauzarnos a la respuesta que no aparece aquí, mis hermanos. ¿Qué provecho tiene, vamos a decirlo, nuestra vida aquí en la tierra? Un filósofo muy famoso, cuando menos en donde quedó escrito en la historia, ya que debió haber habido más. En Grecia hubo filósofos, pensadores, terrenalmente hablando, muy famosos, cuyos nombres quedaron escritos prácticamente para toda la época en que exista la humanidad. Y fueron tres principalmente, hubo más, pero tres principalmente se distinguieron, que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero después de siglos de ellos, hubo un pensador inglés que se llamó William Shakespeare. William Shakespeare
Ahí se escribe. Si no lo alcanzan a leer, tienen curiosidad por verlo, los que están muy bajos, pueden levantarse y leerlo, no hay ningún problema. Hermanos, este pensador, este filósofo inglés, que le tocó vivir, de acuerdo a la historia, en el siglo XVI, y que parece ser que fue una de las millones de víctimas humanas que murió a causa de aquella terrible peste negra que se le llamó, que hubo en Europa en aquella época, y que morían de a montones las personas. Y este pensador parece que murió a los 52 años de edad, muy joven se puede decir. Pero este hombre se puso también a ver la vida y tratar de entender el significado de la vida del ser humano, algo así como desde la óptica de Salomón, o sea, la vida de afanes debajo del sol. Y llegó a la siguiente conclusión y dijo: la vida humana o el ser humano es como una sombra andante que se pavonea. La palabra pavonear quiere decir se luce, se menea para atraer la atención en el escenario por un poco de tiempo, en donde se desgasta y desaparece para nunca jamás volver a dejarse ver. Y con este pensamiento describe la vida del ser humano debajo del sol, viéndola desde el punto de vista sin Dios, pues puede tener aplicación. Entonces, cada ser humano venimos a aparecer en este mundo por planificación bien pensada de Dios. Tomamos parte en el quehacer de este mundo, y después de un breve tiempo, que pueden ser días, semanas, meses o años, nos vamos. Y ese es todo el provecho que sacamos debajo del sol. Con esta explicación, mis hermanos, yo quiero que captemos la respuesta implícita aquí. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ninguno. Ninguno. Alguien pudiera decir: bueno, pues logré forjar una carrera, logré formar un matrimonio, pude llegar a realizar la mayoría de las metas que yo me propuse en mi vida. Entonces, tuve provecho. Es probable, no se niega, pero al partir de esta vida, al dar el último respiro, todo queda desvanecido en la nada. Y ese es el provecho. Alguien dijo, bueno, hay varios dichos, pero uno, el más popular, dice: lo que te comas es lo único que te vas a llevar. Pero yo digo, ni eso nos llevamos, mis hermanos, no nos llevamos nada. ¿Sí? Si acaso, y bíblicamente, aunque estamos viendo aquí la vida sin Dios, pero vamos a tener que echar mano de la otra vida. Si acaso nos vamos a llevar, va a ser la consecuencia, eso sí, de lo bueno o de lo malo que hayamos hecho. Y eso
por expresión misma del Señor Jesucristo. Mas los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. San Juan 5:29. Entonces, pero digo, eso ya es parte de lo que es la vida bajo la potestad de Dios, bajo el cuidado de Dios. Por lo pronto, el ser humano que no tiene esa visión, que no tiene esa comprensión y que por lo tanto no se involucra en esa nueva vida, como dice 2 de Corintios 5:17, dice: he aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todos aquellos que no desean involucrarse en esa nueva vida, que no puede tener cabida en nosotros a menos que nos sometamos a la autoridad del Señor Jesucristo, que nos sometamos a su palabra, no se puede tener esa experiencia. Y al no tener esa experiencia, toda la visión va a terminar con el último respiro. A muchas personas que fallecen, cuando ya van a llevárselas al panteón, a darle sepultura, todos aquellos que han tenido esta buena suerte, les echan algunas prendas, tal vez de vestir, algunas joyas, algún calzado, dentro o fuera del ataúd. Dicen, ¿para qué? Para que se vayan con él. Pero todo eso también se hace polvo. No se va, ahí queda todo. Y es una forma de pensar sin Dios, sin tomar en cuenta sus lineamientos. Gloria a Dios. Entonces, ante esta pregunta, la respuesta es: no hay ningún provecho. Para el materialista, para el inconverso, todo está contemplado, nada más lo que se encuentra en este mundo terrenal, en este mundo material, o como lo dice el predicador, debajo del sol. Gloria a Dios. Y cuando menciona esta expresión, debajo del sol, está mencionando implícitamente que hay algo o alguien que existe o está más allá del sol. Que hay algo o alguien que no está sujeto a esta vida de vanidad, a esta vida de limitaciones que hay debajo del sol. Como creyentes, nosotros sabemos que ese alguien es Dios, el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Por eso, lo más probable es que haya sido un creyente, compuso aquel himno que se titula Más allá del sol, en donde todo creyente tiene la convicción de que es su destino final, más allá del sol, no aquí debajo del sol. Gloria a Dios. Mis hermanos, esta es la respuesta. No está expresamente aquí escrita, pero no hay provecho, porque todo queda aquí. Y aún la existencia del ser humano, como vamos a ver después, en el versículo 11, ya lo vamos a ver con más detenimiento,
aún nuestra existencia, nuestra vida, con el paso del tiempo, va quedando en total olvido. Yo, hasta ahorita, recuerdo de mis antepasados. Solo recuerdo que mi padre se llamó Cayetano, así como yo. Por eso me pusieron a mí así. El padre de mi padre, o sea, mi abuelo paterno, se llamó Jesús. El padre de mi abuelo paterno se llamó Rito. Y yo con mucho trabajo inquirí con mis familiares más viejos que me quedan por el nombre del otro que continuó antes de Rito. Y un tío mío logró conseguir, porque él no sabía, tuvo que hacer llamadas allá a Michoacán, a Guanajuato, por allá, para preguntarle a los viejos que todavía quedaban de la familia, del linaje de mi padre, y logró indagar que el padre de mi tatarrito, que así le decíamos, se llamó Reyes. Y de ahí para allá, ya no sé quién fueron mis ancestros, aquellos elementos humanos que Dios usó para que en su momento viniera a existir este que está predicando en este momento aquí. Yo no sé hasta dónde ustedes recuerden. Les acabo de decir mi ascendencia por el lado paterno. Por el lado materno, pues solamente me acuerdo de mi abuela materna. Y ahí para allá ya no. No tuve el cuidado. Mi madre, que es la que pudo haberme dicho, tal vez si me lo dijo lo olvidé. Pero en fin, mis hermanos, a donde voy es al énfasis de que aún nuestra existencia con el paso de los años va quedando en el olvido. Sí, van llegando las nuevas generaciones y en la mayoría de los casos no se tiene interés en saber quiénes fueron los viejos de antes. Sí. Bien, pasemos al versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra permanece, mas la tierra siempre permanece. Iba a invertir los términos, pero vamos a dejarlo correctamente como está escrito. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Esto es un vaivén de generaciones, de las cuales ahorita, en este tiempo, nosotros estamos formando parte. O hay un tiempo en que el ser humano llega a este mundo, crece, se desarrolla, se afana durante un tiempo. Estoy repitiendo prácticamente algo del versículo anterior. Se desgasta y parte. Y se va agotando poco a poco una generación. ¿Se entiende por generación? Sí, tiene varios significados esta palabra, pero la más conocida es el grupo de seres humanos, principalmente de una ciudad o de un país, que son más o menos de la misma época, que son más o menos de la misma camada de edad. Eso se entiende por generación. ¿Sí? La generación de los 70s, de los 80s, de los 90s. Hermanos, llegamos, tenemos nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro aporte a la sociedad como personas, pero empieza nuestro declive en la vejez hasta que llegue el momento en que nos vamos. Y aquí queda materializada, cumplida, esta
ordenanza o expresión de Eclesiastés, generación va. Yo pienso que debió haber dicho, generación viene y generación va, porque primero se viene y después se va. Pero quiere hacer énfasis aquí el predicador dentro de otro significado más profundo que puede haber aquí. El énfasis que quiere hacer siempre es que se salga a relucir lo que es la vanidad, la brevedad y el sin provecho de la vida del ser humano. Hermanos, y contrario a esto, contrario al vaivén del ser humano por el nacimiento, el desarrollo y por la muerte, dice que la tierra siempre permanece. Esto en el principio no iba a ser así. Cuando el Señor formó a Adán del polvo de la tierra y después formó a Eva de una costilla de Adán, no los formó para que vivieran un tiempo limitado sobre la tierra. Los formó para que vivieran siempre, para que vivieran eternamente, sin desgastarse, sin envejecerse, pero también los formó para que señorearan sobre la tierra. Pero ¿qué pasó después? Cuando pecaron los dos, se terminó ese señorío del hombre que Dios le había otorgado sobre la tierra. Resulta que el hombre que había sido formado para señorear siempre, vamos a decirlo con esta expresión ilustrativa, termina y finalmente es la tierra la que señorea sobre él y se lo traga. Lo succiona y se vuelve otra vez polvo como la tierra. Una de las muchas consecuencias, y pienso que fue la más grave, de el pecado sobre la tierra. ¿Sí? El que fue formado, el que fue hecho para señorear, finalmente se enseñorearon de él. Bien. Cabe hacer la aclaración, hermanos. Todo esto, hasta el versículo 11, prácticamente es como una reflexión introductoria a este libro. Y todo lo que estamos viendo en estos versículos es una introducción en donde Eclesiastés está dando una explicación de lo que es principalmente la vida del ser humano sin Dios. Está dando una explicación de cómo funciona de alguna manera la naturaleza y los elementos que la conforman. Y todo esto es una introducción. Ya la reflexión principal, aunque aquí ya podemos tomarlo como una predicación formal, pero la predicación ya en sí va a iniciar del versículo 12 en adelante, en donde ya deja la reflexión introductoria sobre la naturaleza, sobre lo que es la vanidad del ser humano, aunque sobre esto va a seguir haciendo énfasis, como ya he dicho, y también va a seguir haciendo énfasis sobre la expresión debajo del sol. Pero por lo pronto estamos nosotros considerando esta reflexión introductoria. Y en el versículo 4, que es donde nos encontramos meditando nosotros, no está diciendo Eclesiastés con la expresión a la referencia sobre la tierra
que dice siempre permanece, no está diciendo que la tierra va a permanecer eternamente, esta tierra sobre la cual estamos habitando. Aunque la palabra siempre se puede referir a la eternidad, y de hecho tiene significado en relación a la eternidad, pero aquí no se refiere a la eternidad de esta tierra. Aquí la palabra siempre quiere decir un tiempo largo e indeterminado, porque nosotros sabemos que finalmente Dios va a destruir esta tierra y este cielo y va a crear, si es que ya no los tiene listos y creados, cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos, hacer esta especie de declaraciones oportunas? Porque podemos toparnos por ahí con alguna persona religiosa que siempre su espíritu va a ser contender. Y hay doctrinas que afirman que esta tierra no va a ser destruida y que esta tierra siempre va a permanecer. Y esta puede ser una de las citas bíblicas que pueden tomar como argumento. Y que si nosotros no estamos apercibidos, es decir, pues es cierto, esto no lo había visto yo. Está diciendo que la tierra siempre permanece, pero tenemos que tener muy en cuenta qué significa esta palabra aquí. Es un tiempo largo e indefinido, pero que va a tener su terminación. Bien. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Una regla que Dios puso. Hermanos, y que todas estas cosas que estamos viendo, en su mayoría nosotros las vemos, las experimentamos y las conocemos. Pero es importante estar haciendo énfasis en algunas palabras que es muy importante. Sale el sol, dice, y se apresura otra vez para volver al lugar de donde salió. Esto, pues, nos está diciendo que esta vida, de alguna manera, mis hermanos, es fugaz, es breve, es limitada. Con esta salida y puesta del sol, así, esta palabra que no está escrita aquí al azar, y se apresura, nos está dando a entender, ¿no?, dentro de otras cosas, que la vida del ser humano es breve. ¿Sí? De diferentes maneras, el Señor, a través de los vasos que escogió para que quedara escrita su palabra, nos dice que es como neblina, que es como sombra, que es como una de las vigilias de la noche. Sí. Y aquí Eclesiastés nos hace otra revelación. Se apresura. ¿Y qué con que el sol se apresure? Cada vez que el sol da una vuelta, hago la aclaración aquí, mis hermanos, muy oportuna también, cuando dice que el sol sale y se pone y sigue dando vueltas, no está haciendo el predicador aquí una afirmación científica. No está diciendo que es el sol el que le está dando vuelta a la tierra alrededor. No. Lo que sí nos está diciendo, porque nosotros sabemos que es la tierra la que le da vuelta al sol en 365 días y aproximadamente 6 horas.
Es el tiempo que utiliza para darle una vuelta completa al Sol en la órbita, en la ruta inalterable que Dios le marcó. En algunas ocasiones está pasando más cerca del Sol, en otras ocasiones está pasando más alejada del Sol, que es exactamente este tiempo que estamos viviendo. Por eso es que sentimos frío, porque estamos más retirados del Sol. El calor del Sol nos llega menos fuerte. Cuando llega junio, julio, agosto, es cuando le pasamos más cerca al Sol, y es por eso que sentimos más fuerte el calor del Sol. Pero cada vez que el Sol le da una vuelta, cada vez que la Tierra le da una vuelta completa al Sol, hermanos, es un año menos. Es un año más y a la vez es un año menos de esta vida limitada. Gloria a Dios. A una velocidad aproximadamente de 100,000 kilómetros por hora vamos viajando nosotros. No sentimos nosotros como si sentimos la velocidad alta cuando vamos en un vehículo o en un avión, etcétera. En la tierra no sentimos. ¿Por qué? Porque Dios la cubrió con un casco protector llamado atmósfera. Y esa alta velocidad se nulifica toda fricción en la atmósfera y nosotros no sentimos nada. A su vez, la Tierra va girando sobre sí misma. El movimiento alrededor del Sol se le llama movimiento de traslación, porque se va trasladando alrededor del Sol. Pero al mismo tiempo que se va trasladando alrededor del Sol, va girando sobre sí misma. Y es lo que provoca o hace que venga el día y la noche. Miren, solamente la mente de Dios pudo hacer esto así. Y ese movimiento que la Tierra da sobre sí misma, que es el movimiento de rotación, la hace a una velocidad aproximada de 1600 kilómetros por hora, para que en 24 horas dar una vuelta sobre sí misma. Bien. Detalles, hermanos, que estoy mencionando, digo, porque cuando Eclesiastés dice aquí que sale el sol y se pone el sol, no está diciendo que es el sol el que se está moviendo alrededor de la tierra. Lo que sí está diciendo es que nosotros, en nuestra posición que tenemos en la tierra aparentemente fija, es la óptica que captamos en el sol, en donde nos parece que el sol es el que va dando vueltas. Pero es a la inversa. Somos nosotros los que vamos moviéndonos alrededor del sol, sobre este planeta Tierra, a 100,000 kilómetros por hora de velocidad aproximadamente. Bien. Voy a tratar de ver el versículo 6, hermanos, ya para terminar la predicación de esta tarde. Y dejamos pendientes los restantes. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Hermanos, todas estas reflexiones que el predicador viene haciendo, excepto la de vanidad de vanidades, y excepto la mencionada en el versículo 3 sobre el provecho que saca el hombre
de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Pero las demás reflexiones, hasta nosotros pudiéramos decir, eso nosotros ya lo sabemos. Eso nosotros no hace falta que aparentemente figuren aquí. ¿Quién no sabe que el sol se levanta? Y que en unas cuantas horas vuelve otra vez a ponerse. Y vuelve otra vez a salir. Y esto nosotros todos los días lo estamos viendo. Sí. Pero hay mensaje de parte de Dios para que nosotros nos demos cuenta de que la vida sin Él es una vida incompleta siempre, es una vida limitada y es una vida prácticamente sin fruto. Y más adelante el predicador nos va a decir cuál es ese fruto. Un fruto o algo que no puede el ser humano producir o hacerlo, llevar a cabo algo para salir de esta vida rutinaria limitada, que no puede hacer por sí mismo absolutamente nada para ir más allá del sol. Tiene que echar mano de las reglas de Dios. Bien, pero vamos aquí al versículo. Ahora, después de hacer la reflexión sobre el sol, sobre la rutina que le caracteriza día tras día, de salir, de elevarse, de bajar, de salir interminablemente, ahora dirige nuestra atención hacia el viento, algo invisible. Y esto sí que nosotros pudiéramos decir, esto yo no me lo sabía, pero así es. El viento tiene un lugar de partida en este mundo y no sabemos. Tampoco el predicador nos dice aquí después de cuántos días, de cuántos meses o de cuántos años el viento otra vez llega a su destino y empieza su ruta, su recorrido otra vez hacia el sur, hacia el norte, a moverse y se mueve interminablemente hasta llegar otra vez a su lugar. Esto, mis hermanos, fue un suceso que Dios determinó con propósitos buenos para nosotros. Cuando el viento acciona, hay efectos que nosotros quizás no alcanzamos a ver, mucho menos a considerar, mucho menos a comprender. El accionar del aire, cuando se pone en acción, se llama viento. Cuando el viento está en esa dinámica, se producen sucesos que vienen a cumplir propósitos de Dios en la, ¿cómo se dice? En la reproducción de la mayoría de las especies vegetales y en muchas de las especies del reino animal, principalmente en su dimensión microscópica. Ahí viene ya ese tiempo que a muchos no quisieran que llegara, el tiempo de la primavera, el tiempo cuando sale el polen de las flores. ¿Por qué? Porque ahí vienen esas molestas alergias, en donde andamos buscando las pastillas de esta marca y de aquella, porque esta ya no me hace. Es parte de la consecuencia de que el viento gire, de que el viento se mueva. Pero el objetivo de Dios inicialmente, de hecho, no fue causarnos a nosotros esas molestas enfermedades de la alergia. No. El propósito principal de Dios es que ese polen venga y fecunde
otras especies vegetales para que se lleve a cabo la fecundación en las flores y que se reproduzcan, que venga a germinar, que venga a nacer un nuevo fruto, una nueva semilla, y por lo tanto que el reino vegetal siga subsistiendo. Pero aparte, el accionar del aire es un maravilloso laboratorio que Dios implementó para que el aire viciado, aquel que nosotros exhalamos cuando echamos para afuera el aire que inhalamos, aquel que suelta nuestros vehículos cuando los encendemos, aquel que suelta aquellas gigantescas chimeneas de las refinerías, de gasolinas o de las fábricas, etcétera, etcétera, ese aire, si no se renovara, llegaría el momento en que esta atmósfera tal vez ya se hubiera saturado de puro dióxido de carbono, que es letal para la vida humana. ¿Sí? Ese produce la muerte en segundos, no en minutos. Alguien, hermanos, que esté respirando nada más puro de ese aire que están soltando los escapes de los carros, dudo que pueda soportar un minuto. Si acaso pasadito de un minuto, si es que tiene mucha consistencia física. Pero es letal. Es letal porque nuestro organismo necesita oxígeno para vivir dentro de otros elementos que Dios creó. El oxígeno es uno de los elementos vitales para nuestra vida terrenal. Y cuando el Señor diseñó que el viento, como Salomón se puso a observar, y no lo explica aquí, pero es una de las grandes obras de Dios, que ese aire viciado, que ese aire contaminado, que ese aire que no es oxígeno, al ser llevado por el viento y pasarlo por las hojas de los árboles, por eso es que es muy importante que las zonas estén arborizadas, porque cada árbol es un maravilloso laboratorio en cuyas hojas el aire contaminado se vuelve otra vez oxígeno. Esto es algo maravilloso. Como al pasar del lado de una hoja de un árbol y salir por el otro, ya sale, listo para que lo respiremos otra vez. Y aunque no nos lo dice aquí Eclesiastés, mis hermanos, no es nada más cuestión, porque de mi parte, yo no le encontraría ningún sentido nada más que supiéramos que el viento, pues cómo no, máxime, cuando vienen los fuertes vientos que hasta quiebran pedazos de árboles, cuando vienen esos fuertes vientos que hasta suspenden, paralizan muchos trabajos terrenales, no tendría sentido nada más saber esa dinámica sin ton ni son. Ahora, yo les acabo de decir uno de los objetivos principales, o cuando menos dos. Dije, el primero, para la propagación o la reproducción del reino vegetal. El segundo, para convertir el dióxido de carbono o aire contaminado en oxígeno limpio, que es el que nosotros necesitamos para respirar. Por eso es que muchas veces, mis hermanos, cuando estamos en un recinto cerrado, en donde no hay ventilación, en donde no está un sistema de aire acondicionado que está metiendo aire y lo está extrayendo también al mismo tiempo, pero cuando no hay eso y que hay personas por un lapso de tiempo extendido, algunos hemos tendido a sentir mareos,
Otros muestran síntomas más graves todavía. Otros hasta se han desmayado. Y ahí vamos todos apurados a echarle aire. Y abran la ventana, abren la puerta, hay que llevarlo a un lugar oxigenado. ¿Por qué? Porque necesita el cuerpo humano ese oxígeno. Y ese oxígeno existe gracias a esta maravilla que el Señor implementó. Al movimiento del aire, que es el viento, que mueve ese aire contaminado, lo hace pasar por los árboles y lo convierte, miren, algo que nosotros ni siquiera entendemos cómo sucede, porque al menos yo solo sé que así es, pero no sé cómo se lleva a cabo ese procedimiento de laboratorio ahí. ¿Qué cosas? Algo más, ya para cerrar la predicación. Miren, los árboles regularmente no se ven bellos y verdes, no subsisten porque necesitan el oxígeno. Al contrario, los árboles necesitan el aire contaminado para desarrollarse, y a la vez lo limpian y nos lo mandan. Por eso es que cuando las personas, hermanos, vamos a continuar en su momento con el versículo 7, a empezar a ver algo ahora sobre las aguas, los ríos, el mar y todo lo que tiene relación con el agua. Otra maravilla que vamos a ver también ahí, que el Señor nos conceda. Pero ¿qué les iba a decir sobre el aire? Se me escapó la idea, espero recordarla. Estas son las dos principales funciones. Los árboles necesitan, ya me llegó la idea, mis hermanos, el dióxido de carbono para desarrollarse. A la vez lo transforma en oxígeno para que el reino animal, los animales y los seres humanos podamos vivir. Por eso es que cuando una persona se encuentra tan grave que su organismo ya no tiene ese vigor para inhalar el aire, porque para respirar se necesita hacer un esfuerzo. Nosotros no lo sentimos gracias a que el Señor nos mantiene en una condición física saludable normal. Y al decir saludable normal no quiere decir que estemos libres de algún achaque. Más de algún achaque por ahí nos anda afectando, a unos más, a otros menos, pero cuando menos nos mantiene en una condición saludable normal, en el sentido de que podemos respirar sin problemas. No sentimos tal vez el esfuerzo que hacemos. En ocasiones tal vez sí lo sentimos, porque sentimos que al respirar por allá, algún ahogadito por allá siempre como que no nos deja respirar del todo satisfactoriamente. Pero regularmente nosotros respiramos. Pero eso no quiere decir que no cause esfuerzo. Gastamos energías al respirar. Es parte de nuestro desgaste que tiene que ser repuesto mediante los alimentos, mediante el agua, etcétera, mediante el café tal vez también. Pero las personas que se encuentran en un estado de gravidez extremo y que ya no tienen fuerza para respirar, tienen que conectarles esos tanques de oxígeno, que con esos aparatos acondicionados y la presión del oxígeno, al ponérselo sobre la nariz, sobre la boca, hacen que la persona lo esté inhalando. Sí. Pero ¿qué tal si no hubiera ese oxígeno? Este oxígeno que nosotros respiramos, mis hermanos, si nosotros lo vemos a la luz de un rayo de sol, vamos a ver que hay muchas partículas suspendidas en el aire. Y nuestras fosas nasales, nuestra nariz principalmente, está diseñada para que ahí queden todas esas.
partículas muchas veces invisibles, ¿sí? Para que queden en nuestros oídos también, que no se metan para allá. Pero de todas maneras, con ti y ese sedazo maravilloso que puso Dios en nuestros órganos, de todas maneras se filtran muchas. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos la necesidad de sonarnos la nariz y ahí van para afuera la mayoría. Hermanos, todo esto viene de parte de Dios. Y todo esto Dios nos lo muestra para que añadamos gratitud a nuestra relación con Él. Y todo esto el Señor lo muestra para que le demos más gloria y honra, porque no es algo fortuito o por causa de la suerte, es un plan de Dios. Aún en la condición de criaturas caídas, el Señor muestra su infinita misericordia de muchas maneras, aún aquí en esta vida limitada. Terminamos la predicación, la parte 2.